primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo 6, nos direcciona. La Biblia dice que todos seremos enseñados por Dios. El Espíritu Santo no solamente nos enseña, sino nos guía a toda verdad. Verdaderamente hay un concepto errado y equivocado. Y es una herramienta que usan incluso personas que están dentro de la iglesia, pero que realmente pretenden continuar andando de la manera en que lo hacen. Lo cierto es que nosotros dentro de la iglesia debemos examinarnos a nosotros mismos, en todo sentido. Algunos dicen, no juzgaréis. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? El Señor Jesús, propiamente, aunque Él dijo que no juzguéis para que no seamos juzgados y no condenemos para que no seamos condenados, en realidad se está refiriendo a un juicio injusto. Porque ahí en el Evangelio según Juan, en el capítulo 7 y en el verso 24, Él dice que juzguemos con justo juicio. Es decir, que nuestro juicio debe ser con justicia. Amén, ¿entendemos eso? Ahora, en esta mañana vamos a estar entendiendo lo que dice, lo que el Espíritu Santo nos enseña en esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6. Comenzamos examinando verso por verso, cita por cita, para poder entender mejor exactamente qué es lo que está tratando, lo que nos está diciendo el Señor. Recuerden que algunas de las Biblias tienen un lenguaje antiguo, hay otras que tienen un lenguaje popular, un poco más comprensible. En este caso, yo estoy usando una Biblia Reina Valera, edición 1960. Tiene un lenguaje un poco antiguo. Amén. Así que voy a tratar de hacerlo comprensivo para que podamos nosotros entender. Debemos juzgarnos a nosotros mismos, es decir, a los que estamos dentro. Dice ahí en el verso 1, ¿osa alguno de nosotros o se atreve, alguno de ustedes están dentro de la iglesia, cuando tiene algo en contra del otro dentro de la iglesia? Quiere decir, está hablando de problemas internos, no necesariamente problemas relacionados con dentro de la iglesia, con asuntos relacionados, digamos, con ciertos tópicos de la palabra de Dios, sino incluso situaciones seculares. Voy a explicarles luego. ¿Osa alguno llevar a juicio a alguien de la iglesia de entre nosotros delante de los injustos? Es decir, llevarlo a los tribunales, porque nosotros como iglesia debemos juzgar. Se supone que la iglesia juzgue, que los ancianos se reúnan y se juzgue exactamente la situación en particular que esté ocurriendo entre los hermanos. Lo que estoy tratando de decir, dice que se debe juzgar delante de los santos y no delante del mundo. ¿A qué me refiero? Hay personas que tienen propiedades. Por ponerles un ejemplo, personas que con su esfuerzo, con el fruto de su trabajo, han logrado adquirir una propiedad con el propósito de rentarla para obtener beneficios para ellos y para su familia. No hay nada malo en esto. Ahora, esta persona le ha rentado su propiedad a una persona cristiana, supuestamente, porque esto es para cristianos. Luego les voy a explicar a qué se está refiriendo el apóstol Pablo en realidad. Entonces ahora esta persona, sin motivo ninguno, ha dejado de pagar la renta, o tiene ciertos motivos y la persona le ha hablado y no ha habido un entendimiento. Hay personas que han llevado a estas personas o a sus hermanos en Cristo delante de un tribunal secular, delante de la justicia de los hombres. Los han demandado, a la persona lo han sacado. Nunca en realidad fue delante de la iglesia. Nunca en realidad buscó a los ancianos para buscar el consejo de Dios, sino que simplemente tomó una decisión propia, lo cual le acarreó en primer lugar daños a la iglesia, porque esto trae un mal testimonio para la iglesia, y algunas personas
pueden verse afectadas, pues les sirve de tropiezo que estas cosas estén ocurriendo dentro de la iglesia. Incluso los incrédulos piensan, esta persona es cristiana. Si los cristianos están haciendo tal cosa, ¿cómo pretenden que nosotros nos volvamos a ese Dios que predican? Así que en realidad lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, que cómo es que algunas personas osan llevar a los creyentes delante de los tribunales seculares, demandarles sin antes no pues apelar a la justicia de Dios. Porque cuando los ancianos de una iglesia se reúnen, o cuando se lleva delante de un anciano, o los ancianos de la iglesia que se van a reunir en el nombre del Señor, pues se ora a Dios y se busca la dirección del Señor. Entonces, si la persona es creyente, porque la persona va a exponer sus razones. Por ejemplo, estamos en medio de una pandemia. Hay personas que se han quedado sin trabajo. Hay situaciones, hay que ponerse de acuerdo. Me pagas después, me pagas en 2 partes, pero vas a echar a tu hermano a la calle con su familia, con sus hijos, simplemente porque se ha visto afectado en medio de esta situación con este virus chino que ha hecho la economía de los Estados Unidos pues contraerse. Esa es la pregunta. Bueno, el gobernador ha extendido, gracias a Dios, el plazo de moratoria de tal manera que en este momento no se puede expulsar a nadie, teóricamente. Sin embargo, hay personas que estarían dispuestos a hacerlo y algunos dicen llamarse cristianos. ¿Y qué entonces de las palabras del Señor? Si te piden, dale aún lo que tienes, dale la capa. Ahora la pregunta es la siguiente, por eso me voy a ver afectado. No, hay que ir delante de los ancianos de la iglesia y poner este asunto delante de ellos y permitir, como dice el Señor, que se juzgue con justo juicio. La persona expondrá sus razones, usted expondrá las suyas y Dios entonces establecerá su voluntad. Dios es juez justo, es Él quien juzga. Así que esto es aplicable en todo sentido. Por eso el apóstol Pablo, ahora lo leo claramente, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo en contra de otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces, comprendiendo esto, podemos entender entonces que sí podemos juzgar a quienes, a los que están dentro. Incluso en la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 5, dice claramente, ¿qué razón, en el verso 12, tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, así que ese juicio es para los que están dentro. Ahora, ¿qué sucede si esta persona que ha sido traído delante de los ancianos de la iglesia, delante de las personas que se han reunido en el nombre del Señor para examinar la situación, donde la persona agraviada o el agraviado, en este caso, está incumpliendo con la deuda que había adquirido, a lo mejor por un contrato o simplemente un contrato verbal, porque ni siquiera es necesario entre nosotros los cristianos un contrato escrito, porque nuestra palabra debe ser un contrato verbal, porque Mateo 5:37 dice que sea nuestro decir sí o no, porque lo que es más que eso de mal procede. Así que basta nuestra palabra. Hemos hecho un compromiso ante Dios y ese compromiso debemos cumplirlo. Voy a salirme un segundo del tema para recordar algo. Hubieron 2 personas dentro de la iglesia primitiva cuyo nombre era Ananías y su esposa se llamaba Zafira. Los cristianos de la iglesia primitiva habían vendido sus propiedades y la habían puesto al servicio del Señor porque era una gran comunidad y cada cual estaba recibiendo la ofrenda o estaba recibiendo el donativo para poder subsistir en medio de toda esa persecución que había. Así que entonces Ananías tuvo en su corazón de presentar una ofrenda, vender su propiedad, pero cuando tuvo el dinero en su mano, entonces dudó y se presentó ante Pedro y le llevó una parte del dinero. La respuesta de Pedro fue: Ananías, ¿no habías tú convenido en darle al Señor el precio de la heredad? Cuando la vendiste y tenías el dinero en tu mano, ¿no era tuya y te podías haber quedado con la ganancia?
¿Por qué entonces has mentido a Dios? Porque pues a Él es a quien has mentido y no a los hombres. ¿Y saben cuál fue lo que ocurrió? Ananías cayó muerto. Porque no le mintió a los hombres, sino que le mintió a Dios. Pasaron 3 horas aproximadamente y en eso llegó su esposa Zafira. Y Pedro le preguntó también: Zafira, ¿convinieron ustedes en vender la heredad y en darle precio a Dios de la ganancia que obtuvieron? Sí, y este es el precio de la ganancia, es este. Y le dijo entonces: mira aquí los peces, los que acaban de sacar a tu esposo y lo han enterrado, y ahora te van a sacar a ti. Y en ese momento también ella cayó muerta. Hermanos, el temor de Dios debe ser reverente. Nuestro Dios es amor. Ciertamente Dios es amor, pero también es fuego consumidor y no dará por inocente al culpable. Dentro de nosotros, el juicio de Dios es severo. No significa esto que eso ocurre en todos los casos, pero entendamos esto. Cuando mentimos a Dios, estamos ofendiéndole directamente a Él. Cuando hacemos un contrato con alguien, sea de palabra o sea firmado, no hay diferencia si estamos en Cristo. Pero aunque, ahora, si usted le renta una propiedad a una persona que no es creyente, pues es diferente. Usted tendrá que ir a los tribunales. Estará haciendo lo correcto. Entendemos esto, pero cuando la persona está en Cristo, ¿y qué tal el caso de algunos que están en Cristo? Son juzgados y pueden. Dios determina que si tiene la capacidad de pagar, simplemente la persona se está aprovechando de que está dentro de la fe e intenta manipular a las personas. Bueno, ya esta persona, después que la iglesia se haya reunido y haya llegado a la conclusión, Dios haya hecho saber su voluntad de que la persona sí puede pagar, y la persona incumple aquello en lo cual había quedado, entonces a este lo da por publicano y pecador. Porque este no es cristiano, este es un hipócrita. Entonces sí lo vas a llevar delante de las autoridades. Es exactamente esto lo que nos escribe el apóstol Pablo ahí en el capítulo 6 y en el verso 1. Espero que todos entendamos esto. Esto es aplicable a todos. Si le prestas a tu hermano un dinero, en primer lugar, no vas a esperar que te lo devuelva. Porque así lo dice la Biblia. Si esperas que te lo devuelva a tu hermano, mejor no le prestes. Pero si se lo vas a prestar, mejor no esperes ni siquiera que te lo devuelve. Y si te lo devuelve, dale gracias a Dios. Pero quiero que entiendas esto. No puedes llevar a tu hermano en Cristo sin ni siquiera conocer qué hay detrás de toda esta situación. Porque nosotros no somos Dios para conocer todas las cosas. Tenemos que ir delante de los ancianos de la iglesia para que se juzgue, para que haya un juicio, para que se ore a Dios y el Señor dé su veredicto. Amén, hermano. Creo que este capítulo está verdaderamente claro. Dios nos ha dado la facultad de juzgar a los que están dentro, porque a los que están fuera, a los que desprecian a Dios, a esos Dios les va a juzgar. Y es por eso que algunas personas se aprovechan de la libertad que tenemos en Cristo y se sientan con los fornicarios, se sientan con los avaros, se sientan con los adúlteros, se sientan con los ladrones a compartir. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice ahí claramente en el capítulo 5 y en el verso 11: más bien os escribí que no juntéis con ninguno, que llamándose hermano. Escuchen bien esto. Usted puede sentarse con un fornicario, con un adúltero, a hablarle de la palabra de Dios, no a compartir una mesa como si estuviera con un amigo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Donde que se constituye en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Pero tampoco puede sentarse en la mesa con si no puede sentarse con alguien que diciéndose que es hermano, es fornicario, es adúltero, es idólatra, es ladrón, es mentiroso. Con el tal ni aún comáis. ¿Entendemos esto? ¿Por qué? Porque no se puede dar por inmunda la sangre del pacto. Aquellas que dan por inmunda la sangre del pacto, escuche bien, solo les espera, solo deben expectar o esperar una horrenda expectación de juicio.
y de hervor de fuego que devorará a quien, a los adversarios, porque esta persona nunca fue cristiano. Porque un perro, aunque usted le coloque un lazo, sigue siendo un perro, siempre va a regresar a su vómito. No hay nada en contra de los perritos, pero es la comparación que hace el Señor. Compara a las personas que son creyentes, que diciendo ser cristianos vuelven atrás y dan por inmunda la sangre del pacto y regresan a su vómito, quiere decir regresan a su pasado y aún peor. A eso lo compara con los perros, porque el perro vomita y vuelve a su vómito. Pero también lo compara con puercas, una puerquita, una cerdita lavada. Usted la baña, la tiene en la casa, es su mascota, le pone un lacito. Mi puerquita. Pero en cuanto encuentre fango, cieno, se va a revolcar. Porque la naturaleza del perro es regresar a su vómito y la naturaleza de la puerca o del puerco es regresar al cieno. Así que aunque usted la vista como la vista, aunque la llame como le llame, o aunque la trate como si fuera un perrito o un puerco, va a ir al cieno. Y el perro también va a ir a su vómito. Así son estos falsos cristianos, que dicen ser cristianos, pero no lo son, solamente de palabra. Algunos están buscando la prosperidad, otros están buscando la conveniencia o autojustificarse. ¿Pero qué hacen? Convierten la gracia de Dios en libertinaje. Utilizan la gracia de Dios, el perdón de Dios, para practicar el pecado. Y luego te dicen, no me juzgues. Cuando les hablas y le dices, lo que estás haciendo delante de Dios es ofensivo, arrepiéntete, no me juzgues. Nosotros juzgamos a los que están dentro y esa potestad no viene de nosotros, sino de Dios. Así que espero que hayamos entendido lo que el apóstol Pablo nos le está escribiendo. Acuérdense de esto, toda la palabra de Dios es inspirada, escribe el apóstol Pablo a Timoteo, útil para enseñar y para redarguir. Así que entonces es Dios quien nos está enseñando que sí debemos juzgar a los que están dentro. Ahora, vamos al verso 2. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Sabemos que Dios va a juzgar a los justos y a los injustos. Estamos acercándonos aceleradamente a los eventos proféticos más impactantes. Estamos a punto de ver el inicio de la semana 70 de Daniel, cuando haya un caos mundial, cuando las naciones se apunten con armas nucleares unos a otros, cuando la economía mundial se haya destrozado y traiga toda esta situación, cuando los Estados Unidos haya caído y su dólar con él, arrastrando la economía mundial, creando una crisis económica, política y social a nivel mundial, porque es un país influyente, es la primera economía del mundo entero, un imperio que ha tenido la fuerza o que tiene la fuerza que ningún imperio en la historia ha tenido hasta hoy. Cuando esto ocurra, va a arrastrar consigo una crisis mundial. Es por eso que están intentando hacerla caer desde adentro, como cayó Roma. Cuando esto ocurra, entonces va a aparecer aquel que va a establecer un pacto mundial, que es el anticristo. Pero este es otro tema. Cuando esto ocurra, por 42 meses va a haber un tiempo de paz. Al cabo de los 42 meses la paz se va a romper y vienen entonces los 42 meses más terribles que jamás el mundo haya conocido, que concluirán solamente con el regreso del Señor. No voy a entrar hoy en el tema de la gran tribulación, pero sí voy a entrar en los eventos que ocurrirán después, inmediatamente conectados con el regreso del Señor. El Señor, quiero que sepan esto, va a regresar a Israel. Él no viene a América, Él no viene a ningún país de Europa, Él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Está allí en el capítulo 14 del libro de Zacarías, en el verso 4, físicamente. Y
van a ocurrir algunas cosas. Luego entonces va a ocurrir el juicio de las naciones. O sea, no vamos a confundir el juicio que ocurre en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y en los versos 11 al 15, con este juicio del cual les voy a hablar. Este es el juicio de las naciones y ocurre inmediatamente después de que el Señor regresa. El Señor regresa con su iglesia. Creemos que la iglesia del Señor no va a ver la gran tribulación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Así que entonces, sabiendo que el tiempo de la gran ira de Dios estará sobre la tierra, creemos que la iglesia estará en las moradas celestiales. En tanto toma lugar todas estas cosas. A esto llamamos el arrebatamiento de la iglesia, expresado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4. Amén. Así que entonces, el Señor regresará con su iglesia, ya con cuerpos glorificados. Habrá esta gran batalla, la batalla de Armagedón. Serán deshechos los ejércitos malvados que estaban allí, que habían tomado la mitad de la ciudad de Jerusalén, que habían violado a las mujeres, y el Señor va a reinar en el mundo entero por 1000 años. Ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y en el verso 4. También está en el libro de Isaías, en el capítulo 65 y en el capítulo 2 del libro de Isaías. También se explica todo, se describe claramente cómo va a ser el reino milenial. Un reino de 1000 años, donde el Señor físicamente va a ser el rey de toda la tierra. Pero como les decía, este juicio debe ocurrir. Vamos a ir por favor ahí al Evangelio según Mateo. Acompáñenos por favor. Vamos al capítulo 25 del libro de Mateo. Y vamos a comenzar en el verso 31. Escuchen bien, recuerden, les reitero, este no es el juicio ante el gran trono blanco, que ocurrirá 1000 años después. Este es el juicio de las naciones. Va a determinar este juicio los que van a estar viviendo por 1000 años. Esto que el Señor va a juzgar no es a la iglesia. La iglesia inmediatamente después del arrebatamiento va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5 así lo expresa. Para recibir según lo que hayamos hecho cuando estábamos en la carne. Pero allí no hay pérdida, sino que recibiremos coronas y galardones. Recuerden las obras que no han sido hechas en Cristo. La hojarasca, la madera, el heno, no van a resistir el fuego del horno. La mirada del Señor, aquellos ojos rojos del anciano de días, va a deshacer esas obras. Así que solo permanecerá la plata y el oro, que son las obras, recuerden esto, que Dios había preparado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, y a nosotros nos había puesto sobre ellas. Y son las que hemos hecho. Lo que estamos haciendo ahora son parte de esas obras. Esto es plata, esto es oro. El predicar su palabra es plata, es oro. El llevar la luz, el evangelio a las naciones, el ver a tu hermano con hambre y ayudarle. Todas estas cosas que Dios te ha dado la oportunidad de hacerlas es para que te presentes con Él llevando frutos. Así que entonces ya la iglesia regresa despojado con el Señor de esas obras que se hicieron en la carne. A veces funcionamos en la carne pensando que rendimos un servicio a Dios y en realidad le estamos estorbando. Esas son obras infructuosas, quiere decir obras que no tienen fruto. La iglesia entonces, ya habiendo sido juzgada, habiendo sido despojada de aquellos frutos que no eran buenos, y ahora viene con cuerpo glorificado y regresan con el Señor. Junto con sus santos ángeles ocurre la batalla y ahora la iglesia va a juzgar. Escuchen bien esto. Esto es lo que decía el apóstol Pablo. ¿No saben ustedes que juzgarán al mundo? Ahora el esposo y la esposa van a juzgar.
Porque donde está el esposo, está la esposa. Así que la esposa, que es la iglesia, el apóstol Pablo dice como una novia, o sea, desposado. Amén, con Cristo, con el Señor. Como una novia. Somos la novia del Cordero. Y ahora entonces cuando regresemos con Él, ya habían ocurrido las bodas en Apocalipsis capítulo 19, las bodas del Cordero, y ahora regresa. Y es el juicio. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, estoy en Mateo 25, verso 31, y todos los santos ángeles con él, porque vendrán también los ángeles, y obviamente la esposa. Zacarías 14:4 describe que los santos vendrán con él. Puede tomarlo, no solamente es los ángeles, pero también los santos. Y no confunda ángeles con santos, porque cuando la Biblia habla de ángeles, si les llama santos, dice santos ángeles. En Zacarías 14 se habla de santos, solamente son los creyentes que van a regresar con cuerpos glorificados. Así que entonces el Señor se va a sentar en su trono de gloria. Y van a ser reunidas delante de Él todas las naciones. ¿Qué naciones? Los que sobrevivieron a la gran tribulación, que fueron fieles al Señor, que no se dejaron imponer la marca de la bestia, porque recuerden de esto, muchos van a ser muertos y decapitados, pero Dios va a permitir que un remanente escape de entre todas las naciones. Cuando esto ocurra, nadie que no tenga puesta un chip en la mano derecha o en la frente va a poder comprar ni comer. Va a ser un tiempo horrible. Algunos van a ofrendar su vida, van a dar su cuello, van a ser decapitados por no imponerse la marca de la bestia. Pero también, como decía, este remanente va a permanecer en franca huida. Es por eso que la iglesia no predica en la gran tribulación, predica un ángel. Y es por eso que a Israel son enviados los dos testigos. En este caso creemos que son Moisés y Elías. Están ahí en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y también 144,000 sellados, las 12 tribus de Israel, van a estar testificando allí, predicando allí en Israel, o testificando. Los dos testigos al cabo de 3 días y medio van a ser muertos, y al cabo de 3 días y medio van a resucitar y van a ser arrebatados también al cielo. Pero por 42 meses, el tiempo de la gran tribulación, estarán dando testimonio. Ahí la respuesta. Aquellos que son antisemitas, aquellas doctrinas como la católica, que es totalmente antisemita, y otras doctrinas también. La respuesta del Señor: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque cuando Elías invocaba a Dios contra Israel diciendo: a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado, Señor, ¿qué le responde la divina respuesta? Romanos 11. Me he reservado 7,000 que no doblan rodillas. ¿Dónde? En Israel, delante de Baal. Asimismo, hoy, allí, en ese Israel que está haciendo, que se ha prostituido, porque hay desfiles de transvestis. Creía recientemente que una muchacha que había alquilado una habitación con una compañera en un hotel fue violada ella por 30 hombres en fila. El primer ministro Netanyahu se quejó amargamente. Esta persona obviamente va a ser entregada a la justicia. Pero quiero que sepan esto: el Israel de hoy está prostituido en gran manera, pero allí hay un remanente escogido por gracia. De hecho, los 144,000 sellados, ¿de dónde son? Si no de Israel, y están vivos. Allí van a ir Moisés y Elías. Creemos que es Moisés por las señales que hace, las señales que hizo en Egipto, y también Elías por las señales que se describen, las señales que hizo en su ministerio. Moisés representando a la ley y Elías a los profetas. Así que si usted es un antisemita y odia a Israel, usted no está del lado de Dios. Usted no entiende que ha sido endurecido Israel. Si a usted a Dios lo hubiera endurecido, le garantizo que usted no creería. Pero aquí dice: ha endurecido Dios a Israel. Porque a ellos se manifestó el Señor.
Pero sin embargo, algunos culpan al Señor. Algunos culpan a Israel de haber crucificado al Señor. Pero ¿qué dice ahí en el libro de Zacarías en el capítulo 13? Le preguntan al Señor, ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos? ¿Cuáles son esas heridas que tienes aquí en tus manos, con las cuales te clavaron en la cruz? ¿Y qué les responde el Señor? Léalo para que no le engañen. Me fueron hechas en casa de mis amigos. ¿Dónde fue hecho? En Jerusalén, en Israel. Me fueron hechas estas heridas en casa de mis amigos. A eso vino el Señor vino a morir y a morir con muerte de cruz. Así que no hicieron nada de lo que Él había predeterminado antes en su conocimiento anticipado. Él vino a eso. Él dijo eso a Pilato. Él podría desplegar legiones de ángeles y nadie podría tocarle. Pero Él vino a morir y a morir con muerte de cruz. Este antisemitismo ha traído cruzadas horribles donde mataron moros, sarracenos, pero también muchísimos judíos. Muchos judíos fueron quemados en la Inquisición, obligados a negar su fe. Fueron quemados vivos por Roma católica y pagana, la cual dice ser santa. Algunos de ellos, y perdóname que me salga del tema un momentico porque le vamos a regresar, pero estamos en el juzgar a los que están dentro, en el juicio de las naciones, pero debemos entender todo esto. Roma también ayudó a los criminales de guerra nazi. Roma era un aliado de Mussolini. ¿Quién era Mussolini? Un fascista aliado de Hitler. Ellos ayudaron a los criminales de guerra nazi a escapar y muchos vinieron a Sudamérica. Esto se conoce como antisemitismo. Por eso es que hay muchas naciones, especialmente en Sudamérica, que odian a Israel. Gracias a Dios que esta nación está ayudando a Israel. Tengo en mente aquella embarcación que llegó a Cuba en el tiempo de la persecución y que fue rechazada. Todos habían comprado sus visas para venir a Cuba y venían en un viaje, en un crucero de turismo. Eran visas carísimas, probablemente hoy pudiéramos compararlas a $2,500. Pero huían, eran europeos y huían judíos europeos que huían del holocausto nazi. Escuchen bien. Y llegaron a La Habana, venían esperanzados de encontrar un lugar donde asentar sus pies. Pero hay un gobierno corrupto en ese momento en Cuba, como ha habido siempre en Cuba, aunque han habido algunos gobiernos mejores que otros, pero han sido corruptos. Y había una persona encargada de esto que estaba vendiendo y lucrando con la venta de visas. Y ellos no sabían que una semana antes se había decretado que no les permitirían entrar solamente a aquellos que fueran ciudadanos españoles o que tuvieran ciudadanía norteamericana o visados firmados o bajo ciertas condiciones mínimos dejaron desembarcar en Cuba. Tampoco pudieron desembarcar en la Florida. Era un momento terrible. Era la Gran Depresión. Todos temían perder trabajos. Era un momento de desempleo horrible. Y en medio de una situación tremenda. ¿Saben qué? Aquellos judíos regresaron a algunos países europeos que fueron tomados después por los nazis. Y la mayoría de ellos, posiblemente 700, murieron asesinados por los nazis. Israel ha sufrido la más horrible persecución que raza alguna, que nación alguna haya jamás experimentado. Recuerden el Holocausto. Allí va a regresar el Señor. Allí va a regresar el Señor. Ahora,
He aquí el juicio de las naciones. Regreso al tema. Perdonen que me haya salido momentáneamente. Van a ser reunidos delante de él. ¿Quiénes? Aquellos que sobrevivieron a la gran tribulación. Y los que se dejaron imponer la marca de la bestia pensando en la hora y no pensando en la eternidad. Porque sin esa marca no iban a poder comer ni comprar. Y ahora se plegaron a la bestia y se dejaron imponer la marca. He aquí entonces el Señor dice que serán reunidas delante de él las naciones, los que sobrevivieron a la gran tribulación. Y ahora va a apartar a los unos de los otros, tú a la izquierda, tú a la derecha. Los que estaban en franca huida, aquellos que tal vez le dieron un vaso de agua a uno de ellos, van a estar del lado derecho. Pero del lado izquierdo, para que entiendan la magnitud de lo que estamos hablando, van a haber algunos que son familiares de aquellos a los cuales asesinaron, decapitaron. ¿Por qué decapitaron? Por una razón. Porque no se dejaron imponer la marca de la bestia. Así que un hermano, escuchen bien esto, ustedes jovencitos, escuchen bien esto. Un hermano criado con el otro, desde niño, hijos de la misma madre, hijos del mismo padre, van a denunciar a su hermano. No tiene puesta la marca. Porque de esa manera piensan que rinden un favor a Dios. Así va a ser de terrible aquellos tiempos. Llegarán a un lugar, a un establecimiento, para tratar de comprar víveres y les será negado. Pero antes de irse, habrán notificado a las autoridades que una persona sin la marca, como ahora está ocurriendo con la máscara, si no tienen la máscara puesta, a la cual llamo bozal, pero bueno, eso es algo particularmente. Si no tienes la máscara puesta, no te dejan entrar en ningún lugar. Esto es un preámbulo de lo que va a ocurrir. Si no tienes la marca de la bestia, no puedes comprar ni siquiera una botella de agua. Ahora mismo tú no puedes entrar en un establecimiento a comprar ni siquiera una botella de agua si no llevas una máscara puesta, con el pretexto de la pandemia. ¿Comprenden? Esto es simplemente un avance de la película que viene. Si alguno tiene oídos, que oiga. Eso va a ocurrir. Así que estas personas que denunciaron a sus hermanos, estas personas que se negaron a ayudar a aquellos que estaban en franca huida, que los denunciaron, que se impusieron la marca de la bestia, van a estar del lado izquierdo. Algunos de ellos hasta se van a llamar cristianos, porque ellos llamarán Cristo al anticristo. Y otros, pensando que todo esto es una falsa enseñanza que estamos haciendo hoy, pues se han plegado a todo y dicen, yo y mi familia tenemos que sobrevivir. Y en aras de poder sobrevivir, los hijos, la esposa, les dijo a todos, pónganse la marca de la bestia. ¿Saben qué? Van a estar del lado izquierdo, del lado de las cabras. A la derecha habrá ovejas. ¿Cuál es la diferencia entre una cabra y una oveja? La oveja es pastoreable. Escucha la voz de su pastor. Si se aparta, y el pastor ve el peligro de que hay un lobo cerca, él usa el cayado, que es una especie de vara, con un gancho, la toma por el cuello y la trae de regreso al redil. Si la oveja insiste en irse, entonces va a usar la vara. ¿Para qué es la vara? Para golpear. Sí, le va a dar un golpe a la vara. No es un golpe que le va a destruir los huesos, que le va a quebrar los huesos, pero sí le va a dar. Así Dios a veces usa la vara con nosotros, usa el cayado y usa la vara. Pero la oveja oye la voz de su pastor. ¿Entendemos esto? Son pastoreables. Ahora trate de tener un redil de cabras. No puede. Porque las cabras no escuchan la voz del pastor. Ellos acornean. Ellas viven en los lugares altos, en los lugares escarpados. No son pastoreables. Por eso las cabras, que representan a los que desprecian a Dios, a los que se creen cristianos, o los que dicen, oh, tengo muchas obras, he hecho esto, he hecho aquello, y han hecho tanto que quieren ser más justos que Dios. Pero ¿qué dice la Biblia?
Toda obra hecha fuera de Cristo, el Señor la ve como un trapo de inmundicia. Ah, pero yo he ayudado a mi hermano, le he dado de comer. Ok, las obras no impresionan a Dios. Las obras que Dios va a tener en cuenta son las que hemos hecho conforme a su voluntad, las cuales Él las había preparado de antemano. Así que ahora estarán allí. Entonces Él dirá a los justos. No voy a leer tanto, porque si no entonces aquí dice que apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, ahí en el verso 32. Las ovejas a su derecha y los cabros a su izquierda, en el verso 33. A los de la derecha dirá, venid benditos. Mira cómo Dios les llama, benditos, benditos, a ellos los bendice. Al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Este reino milenial, que tendrá lugar por 1000 años, ha sido preparado, pero además del reino en el cual vivimos, que es el reino del Señor y nos movemos ya, pero el reino milenial ha sido preparado e ideado por Dios, donde Él va a ser el rey de toda la tierra por 1000 años. Zacarías capítulo 14, verso 9. Él va a ser el rey de toda la tierra. Y quiero que sepan algo, no va a reinar ni desde Europa ni desde Estados Unidos, sino desde Jerusalén. Está allí, léase Zacarías 14. Ahora, dice, porque tuve hambre, me diste de comer estas obras, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste desnudo, me cubriste enfermo, me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Estas obras son las que Él había preparado. Estas obras no vienen a una persona que no es un creyente, sino que Dios las coloca cuando ya tú eres un creyente, cuando te has arrepentido de tus pecados, porque tú podrás decir que te arrepentiste. Pero si en tu corazón no ha habido un genuino arrepentimiento, puedes haber confesado 10 veces que crees que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, Romanos 10:9, pero nunca fuiste salvo, no ocurrió nada más que en tu corazón que te engañó, que te creíste que eres salvo. Cuando tú te arrepientes del pecado, no quiere decir que no puedes cometer algún pecado, pero la práctica del pecado cesó. Vas a odiar lo que hacías. Si tú no odias lo que tú hacías, entonces realmente nunca creíste. Pero estas personas jugaron, como dice el apóstol Judas, al libertinaje, a usar la gracia de Dios para el libertinaje. Hoy peco, no me juzgues, yo me arrepiento. Mañana peco, no me juzgues, yo me arrepiento. Y continuamente están pecando, hacen una práctica del pecado y dicen que la gracia lo cubre todo. Hipócritas, a Dios no puedes engañarlo. Cuando tú naces de nuevo, ya tú odias el pecado. Y si caes en un pecado como ese, te sientes miserable. Te sientes miserable. Y te pones de rodillas y le pides perdón a Dios. Y le pides porque no lo puedes practicar. El que practica el pecado, escuchen bien esto, interiorícenlo, piénsenlo. El que practica el pecado es del diablo. Aunque diga llamarse cristiano. Por eso el Señor llama a los que son como aquellos que han venido a Cristo diciendo, miserable de mí. Miserable de mí. No, Señor, yo he hecho esto, he hecho aquello. Ese es el fariseo. El publicano es aquel que vino y dijo, Señor, soy un miserable. ¿Sabe qué? He estado ofendiéndote toda mi vida. Reconozco. Y sabe que te humillas ante Él, entonces Él te perdona de corazón. Y luego, cuando eres un creyente, no te andas vanagloriándote, llenándote la boca de las cosas que haces, sino que no sepa tu mano derecha, izquierda, lo que tu derecha hace. Y tampoco andas publicando por todas las esquinas lo que haces, porque no hay gloria en ti. Cuando tú publicas y te tomas la gloria de Dios, entonces no eres ese siervo inútil, no eres ese esclavo. Quiero que sepa algo, los cristianos somos esclavos. Sí somos esclavos. ¿De quién? De Dios. La palabra siervo significa esclavo. El problema es que si no estás en Cristo eres esclavo de Satanás, pero a alguien vas a servir. Los hijos de Dios somos siervos de Dios, pero somos siervos inútiles.
inútiles. No se vanaglorie, no se tome la gloria de Dios, porque también de eso daremos cuentas. Sino digamos, siervos inútiles somos. No hacemos más que lo que debíamos hacer. Y todo eso es la gloria de Dios, pues esas obras Él las había preparado para mí. Gracias, Señor, porque me has puesto sobre esas obras para hacerlas. Estas son las ovejas, las que están a la derecha. Venid benditos al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Vengan, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Sí, tenemos trabajos, tenemos cargas. A veces nos es difícil vivir. Algunos dicen, quítame el sufrimiento, Señor. Pero la palabra dice que el sufrimiento de Cristo y de los apóstoles, de aquellos que murieron en los coliseos romanos, que vieron a los leones tomar a sus niños y destrozarlos delante de ellos, y luego también le destrozaron a ellos, esos sufrimientos se vienen cumpliendo en nosotros. Así que si le pedimos a Dios que quite el sufrimiento de nosotros, es como decirles que nos aparte de Él. El sufrimiento que hubo en el Señor, el sufrimiento que han habido en aquellos mártires como Esteban y otros, como los apóstoles que fueron todos martirizados, se van cumpliendo en nosotros, hermanos. Aún así el Señor nos dice, mi buen siervo, escucha las palabras del Señor, mi buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho. No se refiere a este mundo, se refiere aquí, por 1000 años. Ven para acá, por 1000 años, en lo mucho te pondré. Estas personas con cuerpos humanos van a habitar en el reino milenial, mientras la iglesia estará con cuerpos glorificados, hasta que se cumplan los 1000 años. Pero aquí ahora el juicio de los perdidos. Aquí viene ahora donde nosotros vamos a estar juzgando. Estaremos participando también del juicio de aquellos que están dentro, en este caso, bajo estas condiciones, con nuestro rey, nuestro esposo, impartiendo justicia, nosotros juzgando junto a él. Pero ahora viene el momento de juzgar a aquellos que despreciaron a Dios. Dice ahí a partir del verso 31. Perdón, a partir del verso 41. Dirá también a los de la izquierda, apartados de mí. Escuchen esta palabra, porque cuando tu Creador te dice esto, el mundo puede maldecirte. Ríete de las maldiciones del mundo. En Cristo somos más que vencedores. La maldición del mundo no nos alcanza, porque poderoso es Dios que nos guarda. Pero cuando el Señor dice, apartaos de mí, malditos, ¿tú sabes qué? Las rodillas de esas personas deberán estar temblando al fuego eterno, al infierno. Sí, al infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. De eso vamos a hablar después en la tercera pregunta de 1 Corintios 16. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Recuerden cómo te ilustré. Una persona tocando en tu establecimiento. No tiene máscara, no puedes entrar. Ahora está permitido. Pero como va a ser realmente cuando no tengas puesto el chip. Ya no existen tarjetas de crédito. Ya no van a existir cheques y ya no va a existir el cash. Así que la única forma de obtener un producto, una botellita de agua para tu bebé que tiene la boca seca, se está muriendo de sed, y va a entrar ahí y te va a decir, hermano, yo sé que usted es cristiano, por favor, yo sé que hay una persecución terrible, pero mi bebé tiene sed. Y él le dirá entonces, llamará a las autoridades y lo entregará pensando que rindo servicio a Dios. Tuve sed y no me diste
de beber. Maldito, maldito, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Fui forastero y no me recogiste. En franca huida estuve desnudo y no me cubriste. No me quisiste ni siquiera ayudar. No me diste, tenías muchas ropas y ni siquiera me viste harapiento, hambriento, sediento, desfalleciendo, y endureciste tu corazón. Entonces ellos les van a responder al Señor: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento y desnudo o enfermo? Pensando que se refería a Él, y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeños, mire cómo el Señor nos llama, mis pequeños, mis bebés, mis amados, tampoco a mí lo hiciste. Somos los hermanos pequeños del Señor. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Regresemos ahora a la primera carta de los Corintios para concluir con el verso 3. No queremos hacer demasiado extenso el tema, pero sí era necesario tocar estos tópicos. Así que ya hemos entendido el verso 1: ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos en la congregación de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Ya lo quiero añadir también, que también en el juicio ante el gran trono blanco también estaremos allí con el Señor. Donde está el esposo, la esposa está. Y el juicio del gran trono blanco, el juez no es el Padre, sino es el Hijo. Porque todo el juicio el Padre lo dio al Hijo. Allí estará la iglesia también juzgando. Es claro, quien comparezca delante del gran trono blanco, que ocurrirá luego que concluyan los 1000 años, son solamente los perdidos. Allí no hay ningún salvo. Los muertos grandes, que representan a las personas influyentes con poder, los ricos, los poderosos, los nobles, los reyes, los presidentes, y los muertos pequeños, que son los humildes como usted y como yo. No son humildes algunos de ellos, quiero decir personas que no tienen riqueza, simplemente son personas que han vivido. Algunos serán hasta pobres, porque hay un concepto de que los ricos no van a entrar en el reino de los cielos. Un momento, los que aman la riqueza. José de Arimatea era rico y compró la heredad, la cual no se había puesto nadie nunca. O sea, la heredad, la tumba donde se puso al Señor. ¿Creen ustedes que José de Arimatea no entró al reino de los cielos? Y era rico. Así que solamente se refiere a los ricos, los que aman la riqueza. Quiero decirle que hay pobres que aman la riqueza, simplemente no han podido alcanzarla, pero aman la riqueza. Así que no se confundan. El ser pobre no implica, no es una garantía de entrar al reino de los cielos, para nada. Ahora, la garantía para entrar al reino de los cielos es a través de la fe. Tus obras no te garantizan nada, ya te dije que son trapos de inmundicia, es a través de la fe. Como dice Efesios, para que nadie se gloríe, como le escribe a Pablo a los Efesios, en las obras de la carne. Así que es un regalo de Dios inmerecido. No es un don de nosotros, pero eso sí. Entienda, y es por eso que el Señor dice, Proverbios 4, ¿qué dice? 23, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. No es el corazón que te va a dar un infarto, no. Es tu corazón, tuyo. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, el alma que está en ti. Esa que cuando muere sale. El espíritu vuelve al Dios que lo dio, y el alma, ¿dónde va? ¿Al cielo o al infierno?
Ahí están las almas debajo del altar, Apocalipsis capítulo 6, lo que es el verso 9. Debajo del altar de Dios, hablando los mártires: Señor, ¿hasta cuándo será nuestro tiempo? Están vivas, porque en la casa del Padre moradas hay, y Él fue a prepararlos moradas. Y porque estimado a los ojos de Dios es la muerte de sus santos. Así que ellos que están allí descansando hasta que regresen con un cuerpo glorificado, también ellos van a juzgar. Pero estos que son juzgados y encontrados culpables van al infierno. Y después estarán compareciendo nuevamente, volverán a morir, volverán a recibir cuerpos físicos delante del gran trono blanco de Dios. Y otra vez van a morir. Por eso se le llama la muerte segunda. Porque van a ser echados nuevamente vivos al lago de fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 15, cuerpo, alma y espíritu. Ahí sí van a recibir un cuerpo, se van a ver tal y como era cuando vivieron en la tierra, y van a ser echados al lago de fuego y azufre. Ese es un lugar del cual nunca se sale, por toda la eternidad. Pero allí mismo, toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Escuchen bien esto. Los que estamos en los cielos doblaremos nuestra rodilla delante de Él. Y no solamente doblaremos la rodilla delante de Él, sino que lanzaremos nuestras coronas ante su presencia. Porque solo Él es digno, porque eran sus obras y nosotros simplemente somos sus siervos. Y lo honramos. Ahora dice aquí, en el verso 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? No. ¿Cómo que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Entienden ustedes eso? Ángeles, los vamos a juzgar. ¿Lo creen? Sí, vamos a juzgar a los ángeles. Ahora, ¿a qué ángeles vamos a juzgar? ¿A los que, al arcángel Miguel? ¿A los ángeles de Dios? No. Dice la Biblia, ahí en Apocalipsis 12, que Satanás arrastró con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo. Esas estrellas hagan un equivalente a los ángeles que se rebelaron contra él. Un día un grupo de ángeles, no voy a entrar en las citas porque si no nos tomaría mucho tiempo, tome nota, después lo examina usted, Génesis 6, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ellas y les engendraron hijos y nacieron seres gigantescos, monstruosos, llamados Nefilim, es una raza híbrida. Aquellos ángeles tomaron configuración humana, forma humana. Y no es extraño porque también los ángeles en Génesis 19 se presentaron a Abraham en forma humana y comieron con él. Y luego entraron en Sodoma y Gomorra y destruyeron la ciudad. Y el ángel del Señor estaba allí hablando cara a cara con Abraham en forma humana. Y el ángel del Señor que estaba allí, porque en realidad pues se le llama ángel, en la manifestación de Dios, era el Señor Yeshua. Hablaba allí con Abraham. Destruirás la ciudad. Si encontrase al menos 10 justos, no destruiré la ciudad. ¿Vamos a juzgarlo a ellos? No. ¿A quiénes vamos a juzgar? Aquellos que se llaman hijos de Dios en el libro de Job, capítulo 1, verso 6, y en el libro de Job, capítulo 2, verso 1. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino ¿quién? Satanás. Así que el término hijo de Dios en el lenguaje antiguo, en el hebreo, escrito en hebreo antiguo, no es el hebreo de hoy, el hebreo antiguo. El libro de Job es antiquísimo. El lenguaje era hijos de Dios o hijos de Elohim. Es como en el original dice Elohim. Así que entonces ellos, los ángeles, vinieron a la tierra. Es el término que queda conectado con Génesis capítulo 6. Tomaron mujeres y la tierra se contaminó. Nacieron gigantes llamados Nefilim, comenzaron a contaminar toda la tierra, tener relaciones con mujeres, con hombres, con animales. Nacieron también animales
monstruosos, nacieron seres humanos monstruosos. Por eso Dios destruyó el mundo antiguo. Así que esos ángeles, dice el apóstol Judas y también el apóstol Pedro, que fueron encerrados en prisiones de oscuridad debajo de la tierra, es decir, en el Tártaro. No todos, un grupo de ellos. ¿Por qué no todos? Porque Satanás vino de manera legal. Acuérdense que en un inicio Adán le cedió el señorío a Satanás. Cuando tentó a quién? A Eva. Y Eva a su vez tentó a su marido. Él comió, él era el señor de toda la tierra. Él cedió el señorío a Satanás. Por eso cuando tentó a Cristo le dijo: a mí me fueron dadas las naciones y las doy a quien quiero. Por eso es que él se le permitió un grupo de ángeles que permanecieron, porque además se llegaron a las mujeres y no fue a la fuerza. No la violaron, ellas accedieron. Por eso Dios les permitió a un grupo de ellos permanecer. Y hasta hoy se mueven entre nosotros. Ellos no son los demonios son los néfilis o aquellos gigantes que perecieron, por cuanto ellos son el fruto de relación entre ángeles y hombres. Ellos murieron su carne, pero sus espíritus permanecieron buscando un templo, un cuerpo donde habitar. Y ahora por eso dice, cuando un espíritu inmundo es echado fuera, se va y vaga por lugares secos, porque no, ellos murieron en la inundación. Y regresan ¿a dónde? Al templo de nosotros, que es el templo del Espíritu Santo, y lo encuentran vacío y limpio. Ahí no está el Señor. ¿Qué hacen entonces? Van y toman otros 7 espíritus de Néfilim peores que ellos. Y entrando en el cuerpo de la persona, en el templo de la persona, entonces convierten a la persona en un esclavo. Algunos albergan legiones, 4, 5, 6 mil espíritus que son capaces de comprimirse y habitar dentro del templo de una persona. Muchos de los hombres que andan por la calle ellos albergan legiones dentro de ellos, y otros que llegan al punto hasta de asesinar, de matar fríamente, de descuartizar, todas estas barbaridades que estamos viendo actualmente, hijos contra padres, madres contra hijos. Y no solamente eso, los crímenes más brutales, más sádicos, son perpetuados, inducidos por demonios. Todo lleva un proceso, no voy a entrar en este tema, tal vez otro día, en el proceso en que los demonios van tomando el control del templo diseñado por Dios para que habite su espíritu. Al estar vacío, ellos van entrando y van entrando. Muchas maneras de darle lugar a eso, a través de la pornografía, a través de albergar odio, a través del precio constante de Dios. Dice la Biblia, por eso Dios les envía un espíritu engañoso, para que crean la mentira. Romanos 1 describe cómo realmente se va dando lugar a estas cosas, la idolatría, al punto que esto puede provocar incluso la homosexualidad. Esta nuevamente, dejando el uso natural de la mujer, como en los días de Sodoma, encendiéndose los unos con los otros, y en el caso también de las mujeres igual. Estos son cuando se abren estas puertas que van conduciendo una tras otras, como Satanás va tomando el control de nosotros. Pero ahora llegó el momento en que vamos a hablar de estos ángeles que sí vamos a nosotros a juzgar. ¿Quiénes son? Los ángeles caídos. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, que luego que termine la gran tribulación que va a poner fin el Señor, Él dijo que si aquellos días no fueran acortados, ninguno sobreviviría, mas por causa de los escogidos, aquellos días van a ser acortados. Sin embargo, al final de la gran tribulación, los ejércitos se han reunido en Jerusalén para guerrear con el Señor. El río Éufrates se ha secado y han venido contra Israel 200 millones de jinetes, probablemente de China. Soldados, un ejército de 200 millones de hombres, lo cual la tierra jamás ha visto un ejército así. Y se va a cruzar el río Éufrates para que ellos pasen y vayan destrozando a la India, a Pakistán. Probablemente. O puede ser una mezcla de ejércitos. Pero van a venir con un objetivo: enfrentar, tomar el dominio del mundo. Jerusalén es el objetivo de todos, como lo ha sido desde el principio. Jerusalén, la ciudad de David. La ciudad. Escuche bien esto, interiorícelo. La ciudad del gran rey. No es
América, no es Europa, no es Roma, es Jerusalén. De ti, Belén de Judá, la más pequeña entre todas las ciudades de Israel. De ti saldrá el guiador, el rey, y sus salidas hasta el rey son desde la eternidad hasta la eternidad. Miqueas capítulo 5 verso 2. Qué tremendo. El rey peleará por Jerusalén. El rey peleará por Israel. El rey peleará por los que han de sobrevivir. Él dijo, si aquellos días no fueran acortados, ninguno sobreviviría. Cuando esto ocurre, y ocurre entonces el juicio de las naciones. Entonces, antes de que eso ocurra, antes del juicio, el anticristo y la bestia, el falso profeta, van a ser echados al lago de fuego y azufre que arde, que es la muerte segunda. Ellos van a estrenar, porque no hay ahí, el lago de fuego y azufre. Y aquí lo dice claramente. Es el capítulo 19, verso 19. Vi a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. A los reyes de la tierra, a los que han hecho alianzas que representan los dedos de los pies de la imagen que profetiza Daniel en el capítulo 2. Los versos de la imagen cuya cabeza es de oro, representa el imperio babilónico. Los brazos, que representa el imperio medo-persa. Y el pecho, el torso, que representa el imperio griego-macedonio. Las piernas de hierro, que representa al reino, al imperio romano. Y los dedos de los pies, 10 dedos, 10 naciones se unirán. 10 supernaciones harían alianza y servirán al anticristo. Así estará dividida la tierra. 10 supernaciones plegadas en alianzas al anticristo. Las alianzas representan los dedos de los pies porque son de hierro y de barro. Y así como el barro y el hierro no se pueden fundir, de igual manera las alianzas no se podrán fundir. Y esa es exactamente la única debilidad del último de los imperios, que durará 7 años y que llevará su peor parte a partir de los últimos 42 meses. Tiempos y medio tiempo. 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Los más horribles que el mundo no ha vivido nunca, ni vivirá jamás. Así que entonces, cuando esto ocurra, la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, con el que viene, desciende del cielo, y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá, y las tribus de Israel harán gran lloro y gran lamentación. Zacarías 12. Todas las tribus por sí llorarán y se lamentarán porque habían negado a aquel que viene ahora a rescatarles. A gran lloro y gran lamentación. Es ahí a Jacob arrepintiéndose. Es ahí. Para aquellos que odian a la nación de Israel. Y entonces, la bestia. ¿Quién es la bestia aquí? Acuérdense que la bestia, el término bestia se usa para definir el gobierno mundial, el nuevo orden mundial que dominará el mundo, pero también se utiliza para definir al anticristo. En este caso, según el contexto, es el anticristo. La bestia, anticristo, fue apresada. Y con ella el falso profeta, el líder religioso, que aglutinará todas las religiones mundiales, creando una religión ecuménica. Si alguno tiene oídos, que oiga, donde muchos hipócritas se han ido. Estando entre nosotros, se fueron para allá, porque nunca fueron de nosotros. Roma está creando esa religión mundial. Y el falso profeta que prepara el camino delante del anticristo también está entre nosotros. Pero le voy a decir algo más. Según lo que muestran las escrituras, el contexto,
los días que vivimos, días como los de Noé, días como los de Lot, las señales de Israel, la higuera ha florecido, el aumento de la ciencia en gran manera. Todas las señales, el carácter de los hombres de los últimos días, estamos delante de todo esto. ¿Saben qué? No hay dudas, el anticristo ya vive. Y va a emerger del anonimato, según describe Apocalipsis capítulo 6, pues lo describe como un arco sin flechas, como parte de la diplomacia, cuando no logre negociar la destrucción inminente del mundo, ahí en Daniel 9:27, estableciendo un pacto de paz entre las naciones. Amados, es el momento entonces en que la bestia anticristo y el falso profeta van a ser encerrados para siempre en el lago de fuego y azufre, la bestia anticristo y el falso profeta. Si la bestia anticristo existe, también el falso profeta existe. Si alguno tiene imaginación, puede saber quién es. Él crea, él hace una imagen. Entiendan ustedes, piensen quién proclaman por todas partes las imágenes y se adoran delante, se arrodillan delante de las imágenes y se hacen muñecos de yeso y se inclinan delante de ellos. Es el líder mundial, es quien prepara el camino delante del anticristo, porque es una imitación de lo que hizo Juan el Bautista, que preparaba el camino delante del Señor. Recuerden que todo esto de Satanás es imitador. La trilogía, anticristo, falso profeta y Satanás, es la imitación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El anticristo se hace pasar como si fuera Dios y se sienta en el trono de Dios como si fuese Dios mismo. Pero el Señor lo va a destruir con el espíritu de su boca, que sale de la espada que sale de su boca, que su palabra la va a decir. Y entonces descenderán al fuego eterno el falso profeta, que prepara el camino delante de él, que hace a la imagen ordenar matar a todo aquel que no la adore. Recordemos aquella imagen tremenda que se hizo en Nabucodonosor, donde Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en el horno de fuego. Ahora esta imagen estará programada de tal manera que en cualquier lugar que pases por un lugar estarán las imágenes puestas por la esquina, por donde quiera. Cuando tú no te adores delante de no te inclines delante de la imagen, vas a ser muerto. Así de terribles son los días que vienen. Entonces llegará el momento ahora de juzgar a los ángeles. Una vez que Satanás, que el anticristo sea echado al lago de fuego y azufre, Satanás va a ser atado por 1000 años. Hoy dice Apocalipsis 22. Véalo ahí. Satanás será atado por 1000 años. Obviamente todos los ángeles caídos también lo serán, porque no pueden coexistir con el Señor en el reino milenial. Serán atados por 1000 años. Por 1000 años, la ovejita, usted podrá tener en su casa de mascota un león, o podrá tener en su casa de mascota un tigre. No harán daño en todo el santo monte de Dios. El niño, el bebé, los niñitos jugarán sobre la cueva de la serpiente, de las píperas venenosos. ¿Y saben qué? No le harán daño. Amados, Satanás, el tentador, estará atado por 1000 años. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este va a ser un tremendo tiempo. Un tiempo de gloria, de regocijo. 1000 años de paz. 1000 años donde el rey, donde las naciones, Egipto, las peores naciones musulmanas, los remanentes que queden de ella, de Irán, que odian al Señor, estarán yendo a Jerusalén a adorar al gran rey. Y si la familia de Egipto no subiera, Zacarías 14, no habrá lluvia para ellos. Aleluya. Amados, cosas que ojos no vio jamás, ni subió nunca a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros que le amamos. Amados, cuando ese tiempo se concluya, cuando ese tiempo concluya,
Satanás va a ser desatado de su encierro. ¿Por qué? Porque habrán nacido generaciones. Porque acuérdense que los sobrevivientes de la gran tribulación tendrán un cuerpo humano. No nosotros, y esperamos que cada uno de nosotros sea de los que se irán al cielo, de los que seamos investidos del cuerpo glorificado, porque los que tienen un cuerpo glorificado ni se casan ni se dan en casamiento. Seremos como los ángeles de Dios. Sin embargo, si van a haber personas que sobreviven a la gran tribulación y van a tener un cuerpo humano como nosotros, ellos sí se van a casar, así que sí van a ser niños en el milenio. Y esos niños van a comenzar a crecer, Satanás va a ser desatado y van a tentarlos a ellos entonces. Porque van a haber personas que se van a corromper, a pesar de estar en el reino del Señor. Y fíjense bien a donde llegará la necedad del hombre. Harán un gran ejército y vendrán contra el Rey de Reyes y Señor de Señores a guerrear. Miren la soberbia. Pero saldrá fuego. Saldrá fuego. Aleluya. De su boca y los consumirá a todos. Y ahí entonces el juicio de los muertos grandes y pequeños, pero también de los ángeles. Ellos seguirán a los ángeles, al anticristo y a la bestia, y Satanás mismo junto con esos ángeles. Luego que nosotros sentados en el gran trono blanco, o sea, sentado el Señor en el gran trono blanco y nosotros a su lado, entonces, porque somos la esposa, juzgaremos a los ángeles. Amados, concluyo de esta manera. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los que están dentro? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Por eso coloquemos ancianos temerosos de Dios para que juzguen dentro de la iglesia. Porque Dios nos llama a juzgar a los que están dentro. Examinemos a nosotros mismos. Perdonemos cada uno de nosotros. Pero entendamos que Dios nos examina con ojos de fuego. El temor de Dios debe siempre estar delante de nosotros y nuestro andar debe ser siempre el que Él tuvo. Sed imitador de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo lo soy de Cristo. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, por tu Santo Espíritu, porque tú nos enseñas todas las cosas, Señor. Nos llevas, Dios, de las manos como un niño y nos dice, no temas, yo te ayudo. Y nos dice, Señor, está quieto y ved mi salvación. No estéis afanados por nada, porque habéis de comer, porque habéis de beber, porque nuestro Padre que está en los cielos se ocupa de cada una de esas cosas. Señor, permite que estemos siempre confiados en ti como un niño, dispuestos a hacer tu voluntad y no lo que querramos hacer, a entender que la esposa se somete siempre a la esposa y por eso como tu iglesia nos sometemos a ti. Ayúdanos, Señor, a que haya ese sentir que hubo en ti, que te despojaste de todo siendo Dios, para venir a morir y a buscar la muerte por nosotros, siendo nosotros tan insignificantes dentro de tu creación, Dios, si nos mirásemos humanamente, pero tú nos has amado con amor eterno. Por eso, Dios, te damos las gracias, Señor. Oramos por aquellos que están afligidos, por aquellos que han sido confundidos, por aquellos que el enemigo ha logrado apartar, Señor. Guárdalos, Dios, que ellos sean como aquel hijo pródigo, Señor. Tal vez permitirás que incluso se alimenten de algarrobos y coman la comida de los cerdos, pero el propósito es que regresen a casa, Señor. Te rogamos, Dios, que regresen a casa pronto. Y aquellos que han de creer, que crean, Dios. Dios, aquellos que están engañados dentro de las religiones falsas, aquellos que aún se inclinan ante las imágenes de yeso, que tienen ojos y no ven, boca y no hablan,
aquellos que le dan la gloria a un pedazo de madera, de oro, de plata. Dios, permita, Señor, que ellos puedan ver la necedad. Tu palabra dice: bienaventurado aquel al cual tú atrajeres a ti. Padre eterno, ten misericordia, Señor, de aquellos que han despreciado, Señor, el don que le diste y se han encendido varones unos con otros, Señor, y se han hecho como animales. Dios, te rogamos, Dios, que permitas que ellos se arrepientan. Dios, ellos te están ofendiendo gravemente, Señor, y solamente por tu gran misericordia no han sido consumidos. Dios, ten misericordia. Sácalo de las tinieblas a todos aquellos que te desprecian, incluyéndolos a ellos, a los ladrones, a los avaros, a los maldicientes, aquellos que, Señor, no te conocen, aquellos que aman las riquezas más que a ti. Señor, sácalos del reino de tinieblas y tráelos a tu luz admirable, Señor. Llénalos de tu conocimiento, porque toda la tierra será llena de tu conocimiento en aquel día, cuando seamos tu esposa en el reino eterno, en el reino milenial. Padre, permite que siempre seamos uno contigo, como tú lo eres con tu Padre. Señor, encomendamos nuestra vida a ti, nuestra alma, nuestro caminar, nuestro vivir. Ayúdanos, Dios, a parecernos cada día más a ti. Aparta lo que no es tuyo de nosotros y permítenos, Dios, que estemos siempre cerca de ti. No quites tu Santo Espíritu de nosotros, Dios. Gracias, Dios, te damos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, oramos. Amén y amén. Que el Padre Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.